Hola, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Leticia Gutiérrez, soy coordinadora de exposiciones en el Museo Universitario del Chopo y quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación Difusión Cultural UNAM, Instituto de Geografía de la UNAM y el Museo Universitario del Chopo, a esta rueda de prensa en la que daremos a conocer dos grandes proyectos del Museo del Chopo: Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, y el Archivo Desobediente. Agradecemos la presencia de Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la UNAM, así como a Graciela Ordóñez del proyecto Archivo Desobediente. También un recordatorio que estamos grabando esta sesión y pedimos autorización para permitir que su imagen sea grabada. Para comenzar esta grabación, esta rueda de prensa, cedo la palabra a José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas y a todes. Me da mucho gusto ver fotos o rostros muy jóvenes en los asistentes. Es una muy buena señal y les agradezco el interés por cubrir el lanzamiento de esta actividad próxima del Museo Universitario del Chopo, el ciclo de conversaciones. Perdón, es que me está entrando aquí esta cosa de la autorización de grabación que no sé cómo quitar. El ciclo de conversaciones, arte, política y contracultura, El Mundo Hoy, organizado en colaboración con la Universidad de Goldsmith y también con el apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM y de Cultura en Directo de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural. Bueno, esta es una serie de conversaciones que van a versar sobre estos temas generales y muchos otros que están comprendidos en esta idea de arte, política y contracultura. Es digamos, un marco de reflexión muy relacionado con lo que es justamente la programación del Museo Universitario del Chopo o la vocación fundacional del Museo Universitario del Chopo, un centro cultural, no solamente un museo, donde justamente ha habido el encuentro entre el arte, la calle, la producción cultural, la reflexión, los movimientos subculturales, los movimientos de género y siempre o muchas veces con proyectos colaborativos con las distintas comunidades, tanto barriales como simbólicas o subculturales o artísticas y culturales. Un museo de reflexión y de experimentación. Ahí en los años 90 se realizaban las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental, o en los años 80 la Semana Cultural Gay, el Tianguis Cultural del Chopo, que tiene su origen justamente dentro de las paredes del recinto y que 2 años después de inaugurarse en 1980 sale a la calle y se vuelve autónomo, independiente, justamente una comunidad melómana que se conecta globalmente a través de la economía informal. Todos estos antecedentes justamente nos llevaron a diseñar a Lizzie Sells y a Francisco Carballo y a la dirección del Museo Universitario del Chopo este ciclo de conferencias que ya bastante extenso y sin embargo nos quedaron muchas propuestas en el tintero. Esperamos se pueda continuar para seguir invitando a mucha gente que quisimos invitar y que ya llegó un momento que tuvimos que decir hasta aquí llegamos. Finalmente, pues, es un ciclo que va a versar sobre los efectos colaterales de la pandemia o sobre temáticas que no necesariamente se originaron con la pandemia, sino que la anteceden: el cambio climático, los movimientos de género, la lucha y la crítica al patriarcado, la reflexión crítica y autocrítica en su caso, de las masculinidades tóxicas o del desmontaje de los mandatos de la masculinidad, los nuevos activismos, los problemas de la virtualidad o las amenazas de la virtualidad, la biopolítica y el control y el gran poder de las plataformas mediadoras justamente de esta virtualidad que se ha visto acrecentada y acelerada a partir de la pandemia.
en fin, la crisis de legitimidad del capitalismo, toda una serie de temáticas que anteceden a la pandemia, pero que la pandemia ha llevado al extremo de su crisis y que ha venido, creo yo, a generalizar la conciencia de que estamos en un cambio de paradigma, no por la pandemia, repito, insisto, en un cambio de época, pero que todavía no sabemos a dónde nos va a conducir. Crisis de valores retrógradas, crisis de valores humanistas, crisis de futuro y de las capacidades de imaginarlo. Pero hemos convocado a una serie de exponentes de distinto origen, de distintos hemisferios, que hablan distintos idiomas, que vienen del activismo, del trabajo comunitario, que vienen de la reflexión del pensamiento decolonial, que vienen de movimientos antirracistas. Hemos invitado también personalidades, filósofos, creadores en torno a la reflexión queer. En fin, el elenco es bastante amplio y sus temáticas respectivas también. Yo quisiera cederle la palabra a los distintos colaboradores que están con nosotros aquí, en saludar a Mirna Ortega, que se encuentra con nosotros, de Cultura en Directo de la UNAM, para que podamos avanzar más y ahondar más en la reflexión de todos estos contenidos tan diversos y tan interesantes que estamos abarcando. Leti, muchas gracias. Gracias. Para comenzar y abundar en el contenido de estas conversaciones, vamos a invitar primero a Francisco Carballo a tomar la palabra, quien es codirector de Center for Postcolonial Studies de la Universidad de Goldsmiths en Londres. Francisco, adelante. Gracias, Leti. Muchas gracias, Pacho. Es un enorme gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Les cuento algunas cosas sobre este ciclo de conversaciones que Alice y Cels tendrá la oportunidad de ir un poquito más a fondo. Pero yo quisiera tocar algunas cosas que me parecen fundamentales. La primera es que para nosotros se trata de revivir el viejo arte de la conversación. La conversación, esto es importante para los tres organizadores de estas charlas, trae aparejada su propia ética. Se basa en escuchar, se basa también en argumentar, en disentir y también en concordar. Una de las cosas que nos importaba aquí es tratar de evadir esa nefasta cuestión que está sucediendo en el mundo hoy, que es el de dos posiciones encontradas y que no pueden encontrar formas de comunicación perennemente enemistadas. Lo que nos interesa aquí es pensar juntos y en pensar en voz alta. Ahora, yo les quisiera decir un poco sobre qué pienso respecto a los tres palabras claves del título: arte, política y contracultura, porque esas son las tres palabras con las que queremos englobar el mundo hoy. Primero, para decir que se trata de pensar el arte, por ejemplo, no solo como una expresión estética, sino hasta qué punto el arte nos puede dar claves para abrir el lenguaje político, para pensar nuevas formas de ser y estar en la política, pero también pensar cómo las formas del activismo contemporáneo en buena medida tienen una dimensión artística y estética que es imposible de evadir. Entonces, cuando hablamos de arte en estas charlas, se trata de pensar cuál es el papel de los artistas en la sociedad contemporánea. ¿En dónde están parados? ¿Qué legitima el arte hoy? ¿Cuál es el papel social y político de los artistas? Esto es una cuestión que a lo largo de nuestras conversaciones aparece una y otra vez. El artista ya no se siente cómodo simplemente exponiendo en las paredes blancas del museo. Tiene una idea de participar en la vida social, en la vida política, pero es importante hacer la pregunta ¿cómo? No se trata de ir a las formas tradicionales de hacer y pensar política, sino innovar. La otra cuestión que es importante en estas charlas es imaginar un arte que vaya más allá de los objetos, que no solo se trata de producir objetos que vayan a las galerías y a los museos, sino que el arte y los artistas puedan contribuir
a construir relaciones sociales. Y creo que eso es una de las constantes en las charlas que tocan el arte. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con la dimensión política del arte. En términos de la política, hay dos palabras claves en el lenguaje político contemporáneo que nos interesan particularmente. La primera es feminismo. No podemos entender el mundo hoy si no hablamos de feminismo. Ahora bien, el feminismo que aquí trajimos a debatir no es un feminismo que busca simplemente la inclusión fácil, es este feminismo corporativo en el que todo sigue igual, simplemente se da más cuotas a las mujeres o a otras minorías. Se trata aquí de otra cosa. El feminismo es una manera de repensar el mundo, es una manera de tratar de desmantelar el patriarcado. Y al desmantelar el patriarcado tenemos que poner en cuestión el capitalismo. La otra palabra que es clave es descolonización. Si lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Asia. Hay un gran debate para tratar de entender cuáles son los legados coloniales, esa expansión de Europa que marcó el mundo y de alguna forma, creo que Pacho ya lo decía, en este cambio de época una de las cosas que estamos viviendo es la deseuropeización, la desoccidentalización del mundo. Y eso implica una descolonización, aprender a pensar más allá de Europa y las categorías europeas y entender cómo muchas de las formas de explotación que todavía existen hoy tienen su origen en el problema colonial, en la herida colonial. Una cosa que nos preocupó mucho es poder traer al Museo del Chopo a los pueblos originarios y a los pueblos afro de América Latina. Creo que muchos de estos activistas están haciendo una contribución verdaderamente importante en términos del pensamiento político, una nueva forma de pensamiento político que ya no sale de las universidades, que no sale de los parlamentos, sale de las calles, sale de las comunidades y sale en buena medida de las tradiciones que han pervivido 500 años de colonización. Y la otra palabra con la que cerramos el ciclo es contracultura. De alguna manera partimos de la idea de que la contracultura surgió en los años 50 y 60 del siglo pasado. La contracultura hegemonizó de alguna manera lo que entendíamos como rebeldía, lo que entendíamos como una cultura que se oponía al mainstream. Es nuestra política radical, nuestro arte de ruptura, nuestra literatura de vanguardia, toda está de alguna manera cimentada en la contracultura. Y un poco lo que nos interesaba, y aquí creo que es una conversación que llevamos teniendo muchos años con Pacho, es ¿qué queda de la contracultura en la segunda década del siglo XXI? ¿Todavía podemos seguir hablando de contracultura o es una palabra que de alguna manera debemos dejar atrás? Ese es un tema que es importante en muchas de estas charlas porque de alguna manera la contracultura durante el siglo XX funcionó como una palabra que engarzaba el arte y la política. Y entonces si queremos hablar sobre arte y política en el siglo XXI, tenemos que lidiar con el legado de la contracultura. También nos interesa pensar hasta qué punto en un mundo tan plural como en el que vivimos, donde nos importa más la diferencia que lo único, quizás la solución sea pluralizar la palabra y quizás podamos hablar de contraculturas. Pero esto es una cuestión que se recorre en las charlas y que afortunadamente no queda resuelta. Aquí nos importa dejar abiertas las conversaciones y no cerrarlas. Y el último punto en relación a las contraculturas que se plantean, sobre todo la gente que habla desde Estados Unidos, Grail Marcus, Mark Deary, Nayef Yeya, interesante
de que quizás hoy, en la era de Trump y Bolsonaro, las contraculturas ya no son patrimonio de las izquierdas, son el patrimonio de la extrema derecha. Esto que vimos hace algunas semanas, esa toma extraña del Capitolio norteamericano, pero también los motines en Holanda de hace unos pocos días, todo eso refleja que de alguna forma las maneras de hacer política, de tomar la calle de las izquierdas, hoy están siendo aprovechadas por las derechas. Entonces, ¿hasta qué punto esos nuevos fascismos se están volviendo en la contracultura de hoy? Y si eso fuese cierto, ¿qué queda a los que no estamos en esos nuevos fascismos, que los encontramos deplorables y que al mismo tiempo no queremos simplemente rescatar una forma facilona de liberalismo? ¿Cómo podemos pensar qué significa la resistencia, qué significa la construcción de nuevos mundos, qué significa la construcción de un nuevo arte en el mundo hoy? La última cosa que diría es que las instituciones que apoyan este proyecto tienen mucho que decir en relación a cómo se eligieron las conversaciones. Este ciclo está muy inspirado en el legado del Museo Universitario del Chopo. Es el legado del Tianguis Cultural del Chopo, es el legado de las artes vivas, es el legado del arte de vanguardia. Todo eso se trata de reflejar en las charlas. Aquí Pacho lo decía también, el asunto de las minorías, de los grupos culturales minoritarios, en fin, todo eso que el Chopo ha sido una especie de isleta en resistencia en el gran marco de la Ciudad de México, que siempre ha resistido y ha dado espacio a esas voces que suelen ser marginalizadas, nos interesa traerlas una vez más al debate y pensar el mundo desde esa cultura que le interesa al Chopo. Otro socio en este proyecto es el Centro de Estudios Postcoloniales de la Universidad de Goldsmiths, es parte de la Universidad de Londres en Inglaterra, y ahí creo que eso se va a reflejar en muchas de las conferencias, muchas de las conversaciones en las que verán los problemas decoloniales reflejados, a veces con gente como Rita Segato, Walter Miñolo, pensadores de primer orden, pero también con activistas y jóvenes políticos que están haciendo y pensando una política decolonial. Y además, el Instituto de Geografía de la UNAM, que ha apoyado entusiastamente este proyecto, creo que nos importaba mucho esta colaboración porque también entendemos que pensar el mundo hoy significa pensar desde el espacio, pensar geográficamente. Y creo que ese es otro de los grandes temas de este ciclo de conversaciones, el espacio, las políticas del espacio y cómo podemos retomar nuestras ciudades y nuestras geografías. Ahí me detengo y cedo la palabra. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Lizzie Sells, bailarina profesional, académica y curadora. Gracias, Leticia. Thank you, Museo del Chopo, for this opportunity to co-present about the series Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. And thank you also for allowing me to speak in English. So as Francisco has said, it is an online series of conversations that we co-curated between a range of thinkers from arts, culture, and politics that touch on a range of subjects, including art and the role of the artist, the planet and climate crisis, politics, relations, gender questions, and many other topics. We wanted the talks really to create a network of themes across continents, generations, languages, and genders, and a network that would connect places and people. And they encompass speakers from 14 different countries, and the age range of participants is from their mid-20s to people in their 80s. And so also in this sense, there is no hierarchy of participants, even though there are people at different stages of their careers.
And because of this, there are diverse ways that the speakers ask how things can be different. How can things change in the world today? And in some cases, how things need to change in order to adapt to the environmental, social, and existential struggles of our time. So inevitably, the conversations are full of questions. They are not lectures. They are distinct, emphatic points of view that invite further conversations and dialogue. And we really experience, I think, as Francisco said, the art of the conversation in this series, whether it be a dialogue or interchanges of ideas or something else. Some of the conversations are more weighted to one person's view, where their partner, the counterpart, acts more as a facilitator for the dissemination of ideas. And some are really sparring improvisations. In all instances, though, the practice and the art of listening is key. And this is something that made us want to record the conversations, as well as emphasizing this opportunity of listening, of being able to revisit them at multiple opportunities, because they will be broadcast live, but they will also be made available as archives on Museo del Chopo's website. But we wanted to give the conversations longevity. They're on average an hour long, and they are very much of their time as they address what is going on in the world today. But they are also the questions that the speakers have dedicated themselves to, in some cases over the course of a lifetime. And in that sense, we wanted to hold these meetings and conversations with care. We wanted to record them and present them in a way that they can include images and documentation. And you'll see that there's supporting images and documentation edited within the conversations to further invite the audience in. We also wanted to record them to distinguish from a moment during the pandemic when it felt like everyone wanted to do everything live to compensate from our social isolation. So in that sense, the series is a snapshot in time, but it is also part of a much bigger conversation. Thank you, Leticia. Thank you, Lizzie. Voy a traducir un poco. Lizzie agradece al Museo del Chopo y habla sobre la importancia de estas pláticas y voltar a ver el rol de los artistas, voltar a ver el rol del género en estas conversaciones. Son pláticas y redes de colaboración a través de países y generaciones, lo cual indica que no hay una jerarquía de participantes, sino una invitación al diálogo con el público. También comenta que se invita al diálogo justo con el público a través de haber grabado estas conversaciones, que si bien las conversaciones digitales son hijas de nuestro momento por la pandemia, la edición de estas conversaciones pertenecen a un proyecto mayor que pasan a ser un archivo y dar longevidad a este proyecto, que es lo que toca lo que está aparecido en el mundo hoy. También menciona que hay mucho cuidado y documentación en estas conversaciones e insiste en la invitación al público, el diálogo con el público y no ponencias en ese sentido. Muchas gracias otra vez, Lizzie, muchas gracias, Francisco, y paso de nuevo la palabra a José Luis Paredes Pacho. Gracias, Lizzie, Leticia y Francisco. Bueno, también, Leti, no sé si abrimos el tema también ahorita es el momento de abrir el tema de repositorio, o seguimos más bien en torno a arte, política y cultura. Así, podemos pasar a platicar sobre el archivo desobediente. Bueno, este sería el segundo tema que queríamos compartir con todos ustedes. Y es también el próximo lanzamiento, el 28 de abril, del repositorio desobediente del Museo Universitario del Chopo, del Centro de Documentación del Museo, que es justamente una plataforma para ofrecer o permitir el acceso remoto, virtual, de los acervos del Museo Universitario del Chopo. Todos los museos del mundo, o su gran mayoría, cuentan con un centro de documentación que justamente registra o documenta sus actividades, sus programaciones a lo largo de los años. En el caso del Museo Universitario del Chopo, inaugurado en 1975, mucha de su programación
ha estado relacionada con las distintas escenas culturales marginales o emergentes o experimentales o subculturales, incluso de movimientos y activismos, de tal manera que documentar las actividades del museo en gran medida es documentar parte de las actividades de estas comunidades que han cruzado por el museo. Comunidades de género, comunidades de barriales, comunidades que llamamos nosotros simbólicas, como puede ser las subculturas o el movimiento punk, por poner un ejemplo. Y todo eso justamente es lo que conforma el acervo del museo, que ahora, mediante esta plataforma virtual, queremos que sea más fácil tener acceso a su consulta y a su conocimiento. Básicamente son tres áreas, que es el acervo histórico, que justamente documenta sus actividades desde 1975, las actividades del Museo Universitario del Chopo. Otra de las áreas de este centro de documentación son lo que llamamos la colección heterodoxias, que en su gran mayoría está compuesta de archivos personales o privados, de gente que ha querido compartirlo, o coleccionistas o protagonistas que han coleccionado justamente la documentación de sus prácticas, que han querido compartirlo con el Museo Universitario del Chopo, que a su vez lo ha digitalizado para poderlo tener en acceso para todos los públicos, para poder ponerlo en común. Y otra área también de nuestros acervos que va a poderse visitar remotamente es la fanzinoteca. Todos ustedes ya saben, supongo, lo que son los fanzines, estas revistas de fans no entendidos como fanáticos, seguidores, acríticos, sino al revés, fans como copartícipes de la constitución de las distintas escenas culturales que estamos refiriéndonos, desde la práctica del cómics contracultural, desde la parte del cine de la transgresión, desde de la parte de los movimientos musicales o de los movimientos subculturales. En ese sentido son más que fans, protagonistas cercanos a lo que hoy muchos estudiosos llaman prosumidores. Es decir, los fanzines son autopublicaciones precarias de pequeña escala, de corto alcance, pero muy vitales, que se producen desde el interior de las escenas culturales contestatarias o subterráneas. Y bueno, en México esta práctica de autopublicaciones se incorpora a la realidad prácticamente a partir de los años 80 y se expande por todo el país, también cubriendo los años 90, y son publicaciones que no se encuentran en las hemerotecas institucionales del país. Hay algunas fanzinotecas privadas de individuos que simplemente las han coleccionado, que por lo mismo muchas no se conocen todas ellas y son de difícil acceso por lo mismo, pero digamos que colecciones institucionales, hasta donde tenemos noticias nosotros, es la única que existe en México. Muchos museos del mundo están ya conservando, resguardando la producción de fanzines, tanto históricas como actual, porque además es una práctica que se ha expandido y que sigue vigente hoy en día. No solo los fanzines virtuales, sino también impresos o físicos. Pero bueno, para nosotros la gran preocupación de la fanzinoteca es justamente poder conservar, resguardar la producción de estos fanzines desde los años 80, que finalmente representan la visión del país y del mundo de la juventud marginal mexicana de finales de la segunda mitad del siglo XX. Es un registro de una mirada o de una serie de miradas plurales, diversas, no siempre coincidentes, que corre el riesgo además de perderse en la memoria histórica de nuestro país, justamente por lo que acabo de decir, porque no se está resguardando estos fanzines fotocopiados con una apariencia muy rudimentaria que pudieran ser fácilmente disminuidos en su apreciación, considerados de poca valía o simplemente considerados como basura. De tal manera que la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, por lo mismo que estoy diciendo, nos parece muy importante, y gracias a este lanzamiento del Desobediente vamos a poder ponerlo en común con todos los públicos. Eso es a grandes rasgos el proyecto de Desobediente, también que complementa nuestros temas de hoy. Gracias, Leti.
Y ahora, para abundar más en el tema, escucharemos a Carlos Gasca, historiador del arte y coordinador del Archivo Desobediente. Hola, muchas gracias. Hola a todas, todos. Sí, bueno, Pacho ha dicho gran parte. Nada más para dar más detalles, creo que de las características de este proyecto, que es un proyecto que el museo ha estado, con el que ha estado pues en su radar desde hace un buen tiempo y que venimos trabajando desde hace unos meses. En realidad lo que vamos a presentar podemos considerarlo como una especie de punto de partida. Nos gusta pensar este proyecto como un proyecto a largo plazo y de largo alcance que irá creciendo en los próximos meses. Es un proyecto que pensamos en, en un constante crecimiento y en un constante aprendizaje, ¿no? Y sí, el objetivo central tiene que ver con permitir la consulta remota de la totalidad en algún momento de los diferentes fondos y colecciones que conforman el acervo documental. Para conseguir esto, lo que hemos hecho es pues, construir una plataforma que cumpliera con los puntos centrales que debe tener hoy en día un repositorio digital, es decir, un trabajo de catalogación detallado, el apego a un modelo de datos, el uso de metadatos estructurados, la existencia de herramientas de búsqueda y filtrado, y el uso también de un software especializado. Pero también, y un poco con lo que decía Pacho de esta trayectoria que el museo tiene, uno de los objetivos que nos pusimos es, con esta plataforma, también respetar y considerar la trayectoria, las diferentes historias, actores, proyectos, colectivos que a lo largo del tiempo se han dado cita en el museo y han hecho del museo un lugar de encuentro. En ese sentido, esta herramienta es por un lado rigurosa y sigue esta serie de reglas sin las cuales no sería posible estructurar un archivo digital, pero al mismo tiempo es una herramienta que es lo suficientemente flexible para respetar y dar cabida a esta diversidad, disidencia, a la desobediencia, a lo efímero, ¿no? Que son puntos que marcan el contenido del acervo documental que tenemos. Y sí, como decía Pacho, tendremos el fondo histórico, que es las actividades, sí, el registro de las actividades que el museo ha tenido, las colecciones heterodoxias y la fanzinoteca, ¿no? Nada más también decir que confiamos en que este proyecto pues puede contribuir al reconocimiento y puesta en valor de esas otras historias, otras memorias, en la medida en que también puede participar de nuevos procesos de investigación y aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir del 28 de abril estará disponible. Y es todo. Bueno, cierro diciendo que este trabajo pues solo es posible en la medida en que se hace en equipo, es un equipo también multidisciplinario y pues desde luego como al interior bueno, apoyados por todo el equipo del museo. Entonces, por aquí lo dejo y estoy al pendiente de dudas y preguntas. Gracias. Gracias a todos por sus presentaciones y a los asistentes por su tiempo y atención. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ya sea si quieran escribirla en el chat. Damos unos momentos. Exacto, no sean tímidos. Estamos aquí para contestar cualquier duda, pregunta que surja. O mientras se anima, no sé si alguien de ustedes quiere decir algo más, complementar algo de lo que ya se dijo.
I do actually. Is that okay? Please. Yeah, I did. I did have a couple of other things to say, and one of them potentially does. I asked ourselves at the beginning of this project was, could the museum be a kind of open university, a kind of open level public university where we're all students and invited to be part of the conversation. So we were aiming with this series a little bit to blur the boundaries between museum and university. And not just because Chopo is very much associated to UNAM, but yes, kind of rethinking a space of the museum as a place of conversation. And we think it's really exciting to imagine that certain museums could play an important role in potentially being kind of social hosting space for conversation and exchange. And actually in one of the conversations, Franco Berardi says at some point that there really is a need for a social space for autonomous communication. So that was a question of how museums could be more like universities that we were embarking from. And now I see there's lots of questions coming through. So. Thank you, Lizzie. El comentario de Lizzie dice que una de las cosas que quiere añadir es que entre ella y Francisco y durante estas conversaciones vino la pregunta sobre si el museo puede ser una universidad abierta, pública, en donde los estudiantes sean parte de la conversación. Y no solo porque el Museo del Chopo es parte de la universidad, pero como rol del museo. Y en una de estas conversaciones, Franco Berardi menciona que hay una necesidad por un espacio de conversación autónomo. Voy a leer estas preguntas ahora. Gracias por participar. Benjamín Sanabria de FESACatlán pregunta: ¿consideran que el arte tenga la responsabilidad de orientar a la sociedad e influir en ella? A ver, quizás me gustaría responderle a Benjamín. Solo una cosa, un poco lo que decía Lizzie respecto a el museo como universidad, un poco la idea de que todos somos estudiantes ahí. Quizás esta nueva universidad pueda romper la jerarquía entre el maestro y el estudiante, y todos estamos aquí para aprender y todos tenemos algo que enseñar. Y de alguna manera esa era una de las lógicas al traer gentes de distintas generaciones con ideas muy diversas entre sí, que sin embargo podían conversar. Benjamín, la pregunta es muy interesante porque de alguna manera flota en muchas de las conversaciones que tuvimos. ¿Hasta qué punto el arte tiene la responsabilidad de orientar? Yo te diría que una de las cosas que me da la impresión después de haber oído entre las conversaciones es que más que una responsabilidad, que eso es un poco el lenguaje del siglo XX respecto a los intelectuales, a los artistas, cuál es la responsabilidad que tienen para cambiar el mundo, un poco la idea es más que el arte ya no es lo que era, que el arte no puede seguir refugiándose en el museo, en la galería, en las bienales, que el arte tiene que salir a la calle y que al salir a la calle va a tener que participar de la calle, va a tenerse que enganchar con la gente, va a tenerse que encargar con las luchas que están sucediendo. Y en ese sentido, más que una responsabilidad, es que el arte tiene que cambiar con el mundo. Se trata quizás más de que cómo el mundo está cambiando el arte, más que el arte pueda cambiar al mundo. Creo que los artistas están tan confundidos como el resto de nosotros sobre a dónde vamos y qué significa ser artista y hacer arte hoy día. Entonces, sí, creo que hay un cambio en el lenguaje que es bastante interesante e importante. Y perdón, la pregunta de Mari Carmen Castillo, un poco esto de la contracultura como patrimonio de las izquierdas. Bueno, supongo que en los años 60 y 70 la contracultura era una palabra de la izquierda. Si piensa uno, no solo en la música popular, por ejemplo, el rock o lo que sea, pero también si se piensa en la contracultura como
es esa teorización de la sexualidad, del feminismo, nuevas formas de participación, todas esas cuestiones que eran parte de la contracultura, hoy de alguna manera muchas de esas cosas han sido absorbidas por el sistema, han sido absorbidas por el capitalismo, son commodities que se pueden vender y comprar en el mercado. Y entonces un poco la izquierda perdió la hegemonía sobre la contracultura. De hecho, se siente muy poco cercana a la palabra contracultura. Hace mucho tiempo que desde la izquierda se critica la palabra contracultura, entre otras razones, porque la contracultura finalmente es el producto de sociedades ricas, es una cuestión que se crea en Estados Unidos, en Europa, y que después nos llega al resto de nosotros. Y esa es una de las críticas que se hace contra la contracultura. Lo que es interesante hoy día, sin embargo, es que las ultraderechas, estos nuevos fascismos, están tomando esa forma carnivalesca, esa forma irreverente, esa forma irónica con la que se expresaba políticamente la contracultura, y la están haciendo suyas. Y eso sí que es un cambio que algunos de nuestros ponentes, de nuestros conversadores, les preocupaba mucho pensar. Bueno, yo quiero complementar algo de lo que ya se ha dicho. Si pensamos en el término contracultura, vamos a ver que tiene muchísimas acepciones y que... no sé, ¿me escucho? Sí, se me escucha. Sí. Y que muchas veces los propios protagonistas le dan un sentido distinto entre sí. Y en ese sentido es un término complicado. Muchas veces hay que pensar que en los años 60 normalmente se refería por contracultura a formas de vida alternativa, se apelaba o se refería a estilos de vida o a un cruce entre arte, vida cotidiana y política. Sin embargo, muchos de los movimientos contraculturales no tenían una afiliación política con las organizaciones convencionales de cada uno de los momentos y lugares donde se expresaba estas contraculturas. Entonces, el término en sí mismo es problemático y muchas veces se le ha querido definir, incluiremos aquí al más emblemático vocero y protagonista de la contracultura en México, que es José Agustín, como estos movimientos desde la cotidianidad opuestos al mainstream o a la sociedad convencional. Y esta es una definición demasiado abierta, porque justamente abre o da pie a que ahí también se tuvieran que incluir a estos movimientos que están contra lo establecido, pero desde los valores de derecha. Y es justamente, por ejemplo, lo que describiría o donde podríamos incluir a los movimientos de apoyo al trumpismo o donde podrían estar muchos de estos personajes que tomaron el Capitolio. No es necesariamente una crítica a las contraculturas progresistas o vanguardistas en sí mismo, sino más bien es una necesidad de repensar el término justamente por estas contradicciones o indefiniciones o vaguedades que implica. No es decir que la contracultura ya se vendió y ya no existe, sino tratar de pensar otros términos que abarquen ese legado, esa continuación de movimientos que desde el activismo ciudadano en los espacios públicos reclaman la inclusión de sus estilos de vida diferente. Por estilos de vida diferente me estoy refiriendo sí también a los feminismos y a los movimientos de género y a distintos movimientos relacionados con expresiones artísticas. Y esta respuesta, creo yo, me permite también responder una que ya nos hizo Leti, que nos hicieron ustedes, y es el papel del arte en la política y en los cambios sociales. Y yo creo que ahí pues, simplemente tenemos que ver, o en los movimientos sociales, tenemos que ver una vez más a los feminismos y esta gran producción artística que han generado en la calle. Pensemos en el performance de las tesis, la colectiva de Chile, que es una obra de arte y es un arma de activismo y de crítica política poderosísima al grado de que recorrió el planeta entero en unos segundos a partir de que ellas lo ejecutaron en su ciudad. Entonces, esta combinación de arte y activismo
de arte y crítica a la vida cotidiana, justamente tiene uno de sus antecedentes en la contracultura, en las contraculturas no solo de los años 60, sino incluso previas, y que creemos sigue vigente. Lo que habrá que reflexionar, insisto, para cerrar, la respuesta es la pertinencia del término en cuanto a su exactitud. Y no quiero hacer spoiling de las charlas que va a haber, pero va a haber conversadores que van a proponer otros términos equivalentes o parecidos o cercanos al de contracultura, como puede ser el de Chindoy, que habla de la noción del buen vivir, o de Rita Segato, que habla de la noción de reexistir. Esta noción para ella es un término que ya no es derivativo. La noción de contracultura para ella deriva mucho justamente del estado convencional de la sociedad hegemónica, y en ese sentido hay que mejor pensar desde otro lugar, nos dirá ella en las conversaciones. Entonces, básicamente, esto es lo que queremos nosotros decir al nombrar dentro del título de este ciclo de conversaciones con la palabra contracultura. No sé si me está faltando responder alguna de las preguntas que ya hayas leído, Leti. Creo que hiciste un buen ejercicio de juntar distintas preguntas. Solo quiero aclarar sobre cuándo se lleva a cabo el ciclo, que son las sesiones, son los martes y jueves a las 12 horas de la Ciudad de México, y arrancamos el 6 de abril y estará hasta el 18 de mayo. También veo a Francisco escribir, no sé si hay algo que quieras añadir. Hay una pregunta específica para ti, pero no sé si hay algo que quieras decir, Francisco. A ver, sí, claro. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes que nos están haciendo. Perdón, estoy yendo un poquito arriba en el chat para ver. En relación a los feminismos y el contexto actual que vive México, bueno, realmente era una de las cosas que no nos cabía la menor duda, es que si vamos a pensar el mundo hoy, teníamos que pensar los feminismos y desde el feminismo. Y en ese sentido creo que muchas de estas charlas reflejan la variedad y la riqueza del pensamiento feminista en México y en el mundo. Especialmente tratamos de poner énfasis en el pensamiento feminista latinoamericano, eso incluye México. Un feminismo que toma como punto de partida el sur o nuestras sociedades y no simplemente importa las discusiones que les sirven en Estados Unidos o en Europa, pero que no necesariamente tienen un anclaje en las realidades nuestras. Y en ese sentido, claro, dice lo que pregunta Jordana González en relación a los feminicidios, la violencia contra las mujeres en México, sí, por supuesto, es un tema urgente y es un tema que queríamos tocar desde el principio. Simplemente lo que pasó ayer en Tulum nos hace a todos estremecer y llorar un poco. Una cosa que respecto a lo del gobierno federal, no quiero entrar en cuestiones de política nacional, pero sí diría una cosa, que para nosotros era importante también tratar de abrir lo que significa ser de izquierda o pensar desde la izquierda hoy. Es decir, a veces parece en el debate mexicano que las posibilidades del pensamiento de izquierda están muy reducidas y tiene que ver con la política electoral y con la elección que habrá en unos meses. Aquí lo que nos interesa es pensar si es que igual que la contracultura es un término difícil, quizás izquierdas y derechas son difíciles, pero démoslo por válido. ¿Hasta qué punto podemos abrir el entendimiento de qué es ser de izquierda, qué es pensar desde la izquierda? Y creo que no hay izquierda posible si no pasa primero por el feminismo. Y supongo que también por la teoría queer, por la cultura, por todo lo que traen las culturas resistentes de género. Por ejemplo, hay una charla muy linda entre Jos Piña Narváez y Cristóbal Adam, en la que desde el punto de vista de la teoría queer se hace una crítica a la misma idea de la visibilidad y de la visualidad.
Sí, siento que también muchas de las preguntas son justamente las preguntas que se van a tratar en las conversaciones. Podemos detenernos muchísimo en esta conferencia de prensa para disertar en torno a ellas. Estoy seguro que Lisi y Francisco tendrían opiniones muy interesantes que yo mismo me gustaría escuchar. Pero ahora lo principal es invitarles a todos ustedes a asistir a estas charlas donde justamente se van a intentar dar respuesta o ampliar la formulación de las preguntas que nos están haciendo en torno a la relación entre el capitalismo y el arte, los feminismos y el estado de la cuestión en México y en otros países. En fin, ¿no? Esta charla con Jos Piña justamente es bastante interesante porque también está hablando desde categorías sudamericanas, desde el sur global, aunque ella está en Madrid radicando, está pensando desde otro lugar y eso es bastante interesante. En realidad este ciclo de conversaciones también es una forma de pensar estos temas que son comunes y frecuentes en la esfera pública, pero pensadas desde el lado B de la cultura. Es decir, desde ese ámbito que ha cubierto históricamente el Museo Universitario del Chopo, que es justamente lo que normalmente se le ha llamado las culturas marginales o populares o subterráneas o alternativas o incluso sí contraculturales. Desde ahí se va a querer pensar y dar respuesta o aproximar nuevas preguntas de todos estos temas. También nos han preguntado en torno a cómo nace la fanzinoteca o el archivo desobediente y en particular la fanzinoteca. Esto nace alrededor de 2012 cuando llegamos nosotros a la dirección del Museo Universitario del Chopo por iniciativa de Enrique Arriaga, que estaba justamente a cargo del Centro de Documentación del museo, que ahora está a cargo de Carlos Gasca, y él creó la fanzinoteca. Incluso se generó una publicación que se llama Fanzinologías, que se puede adquirir en la librería del Museo Universitario del Chopo, o que se podrá adquirir cuando reabramos las puertas. Y esto desde entonces ha estado en desarrollo. Y además, como también nos preguntan si se puede colaborar, si ha sido un proyecto, si se quiere, colaborativo en el sentido de que son los propios coleccionistas protagonistas los que nos han hecho llegar sus acervos para que los digitalicemos y nosotros se los regresamos digitalizados y organizados y se queda una copia digital en el centro de documentación del museo. Son acervos históricos, es decir, desde el primer fanzine que se produjo en México alrededor de 1980 o 79, que es de la colección del Toluco, Álvaro de Tours, que puso en común con nosotros su archivo y además lo expusimos, lo exhibimos en el museo por aquellos años, hasta la producción actual de fanzines, tanto virtuales como físicos, impresos. La producción es abundante, tanto la histórica como la actual, y somos un equipo bastante pequeño. Entonces también es un proyecto que ha ido creciendo constantemente a un paso seguro, pero tranquilo, lento. Por lo menos comparado con la gran posibilidad de seguir registrando y digitalizando tanto material y tantos acervos. Esta es básicamente la historia de la fanzinoteca y además el propio archivo de heterodoxias, como ya dije, es a partir de que ciertos coleccionistas protagonistas nos han puesto en común su archivo, como el de Mongo o el de Arián Pellicer, la pareja de Jorge Reyes, por mencionar solo dos. También están gente del Tianguis Cultural del Chopo que nos ha hecho llegar su acervo. En fin, es una lista larga y yo los invito a que lo consulten a partir del 28 de abril. No sé si haya más preguntas, Leti. Sí, estamos ya por terminar, entonces voy a escoger un par, pero les recuerdo que estamos a sus órdenes para cualquier información adicional. El doctor Cizaña para Megafonte pregunta ¿a qué responde el hecho de que el fascismo esté tomando el papel de la contracultura, que era un papel fundamental de la resistencia, es decir, de la izquierda? No sé si quieres contestar, Francisco, Lisi. Doctor Cizaña, gracias. Es una pregunta muy interesante. Creo que un poco lo que decía Pacho de no hacer spoilers de las charlas.
Yo le recomendaría, por ejemplo, ver la charla la conversación entre Greil Marcus y Mark Deary, dos críticos culturales norteamericanos de primer orden, una generación de distancia, que hablan mucho sobre este hecho, que ha cambiado en los Estados Unidos, en que la contracultura hoy parece estar del lado de las derechas. También creo que en una plática entre el novelista mexicano Nayef Yeya, Mark Deary, Mauricio Montiel, otro escritor mexicano, se plantean también estas cosas de una manera muy interesante, pensando hasta qué punto la contracultura está siendo secuestrada por los nuevos fascismos. Y creo que también Rita Segato al final de su conversación tiene cosas muy interesantes que decir al respecto. Así que no le doy mi respuesta, le pido que vea las charlas y va a encontrar, no una respuesta, va a encontrar varias, que eso es lo que nos interesa. Yo lo contestaría de esta manera. No es que cuando decimos que la contracultura ha sido apropiada por las derechas, creo que ahí hay un doble error de concepción. En primer lugar, la contracultura no existe por sí misma. No es una entelequia, no es un balón de fútbol que se lo apropió ahora a la derecha. Más bien es el nombre que se le da a distintas manifestaciones culturales o expresiones culturales que pasan por la estética, el estilo de vida, la crítica a la cotidianidad y el reclamo a cambiar lo existente en los hechos en el presente, no esperar a que llegue una revolución futura que nos libere. A grandes rasgos, esto podrían ser algunas de las características de ciertos movimientos culturales y sociales que hemos querido llamar contraculturales. Estas formas de expresión que no están afiliados a un partido político o a una ideología política preestablecida, son formas de expresión que también son ejercidas desde posturas retrógradas en términos de los valores éticos y sociales que se reclaman. Es decir, ya hay movimientos conservadores y de derecha que están en contra de la sociedad establecida por los valores conquistados por los movimientos sociales de izquierda, o que quisiéramos llamar de izquierda progresistas. Por ejemplo, movimientos en contra de la maternidad libre, o movimientos en contra de la diversidad sexual y la diversidad de género. Pero son movimientos que se manifiestan en contra de estos valores, pero no desde posturas de un partido de derecha, sino de movimientos de grupos organizados de manera parecida a cómo se expresaban los movimientos contraculturales emblemáticos considerados normalmente progresistas. No sé si me estoy explicando, es decir, el término ya es quizá insuficiente para poder referirnos a esta gran diversidad y este gran abanico de rango de expresiones de activismos estéticos y ciudadanos desde distintos lugares fuera del campo convencional de la política, a grandes rasgos. En ese sentido, la derecha también ha ejercido o ha aumentado su beligerancia ante la crisis de los valores establecidos en general y ha cobrado fuerza, como fue patente, insisto, en el movimiento de la toma del Capitolio en Estados Unidos por los trumpistas, que además si uno ve sus atuendos, muchos de ellos pues, podrían ser parecidos a atuendos de los hippies de los años 60, por ejemplo, ¿no? Claro que una contracultura no se define solamente por el atuendo, ¿no? Pero sí en cuanto a todo un estilo de vida que incluye los cuerpos y los atuendos y el aspecto, como diría Dick Hedvich en su libro Subcultures, The Meaning of Style. Espero no haber confundido mal la respuesta, pero aquí lo interesante, insisto, es poder escuchar a estos pensadores, activistas y creadores que hemos citado que dan distintas respuestas en torno a estos temas. O sea, déjame decir algo para añadiendo a lo que decías, Pacho. Por otro lado, cuando nosotros hablábamos de contracultura al principio de la conversación que llevó a estas charlas, pensábamos más, por ejemplo, en los años 70 que en los años 60. Pensábamos más en el punk que en el rock clásico, digamos. Y si ustedes piensan en el punk clásico, piensan en Sex Pistols y en los Ramones, ese conflicto entre izquierda y derecha ya está presente en el interior de las bandas mismas.
Joey Ramón es de izquierda y ¿cómo se llama el otro, Pacho? Joey, en fin, sí, es de derecha. Y lo mismo pasa con los Pistols. Al final, Sid Vicious es mucho más progresista que Johnny Rotten. Esa misma contradicción está ya dentro de las contraculturas, desde siempre. También una cosa que nunca hablamos y que creo que Rita Segato empieza no habla demasiado porque la charla toca muchos otros temas, pero cuando habla de contracultura, una cosa que señala que es importante es que de alguna manera las contraculturas de los años 60 y 70 eran muy patriarcales. Entonces también en ese tipo de cosas tenemos que cuando analizamos el legado de lo que es la contracultura, tenemos que hacer esa crítica muy honesta, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? También pensamos que la contracultura de izquierda sería lo bueno y el mainstream o la sociedad establecida lo malo. Y olvidamos que dentro de las culturas, contraculturas, hubo tensiones, hubo jerarquizaciones, hubo tensiones de poder, que también justamente es lo que lleva a poner en cuestión el término, ¿no? Y esta situación del género y que acaba de mencionar Francisco es muy ilustrativo de ello. Pensemos en los 60, donde King Casey o los Merry Pranksters no necesariamente eran muy cercanos a Timothy Leary y a su comunidad psicodélica. Ambas comunidades psicodélicas no necesariamente dialogaron muy amablemente entre sí. Entonces también dentro de la contracultura de los 60 hubo diferencias, diversidades y tensiones y contradicciones y oposiciones, ¿no? Incluso disidencias dentro de las disidencias, escisiones, conformación de nuevos grupos a partir de contradicciones, lo que es, para mi gusto, expresión de movimientos muy vitales y muy pasionales, como fueron los contraculturales de aquellos años y los actuales. Leti, Sí, tenemos... perdón, Francisco. No, pensando en eso, aquí les hablo desde Inglaterra, uno de los tipos más racistas en los años 60, o que tuvo posiciones más racistas en los años 60 ingleses, fue Eric Clapton. El mismo señor que estaba recogiendo la herencia del blues en su música, cuando actuaba políticamente, tenía cosas desagradabilísimas que decir de las nuevas comunidades que estaban emigrando a Inglaterra en los años 60 y 70. Entonces, sí, estas contradicciones las viene arrastrando la contracultura desde que alguien se inventó el término. Y aquí lo que me parece muy interesante es incluir el término y la noción y todo lo que representa en un ciclo de charlas en torno a la coyuntura actual, a las crisis sistémicas actuales, agravadas por la pandemia, en torno a la política convencional y alternativa, el arte convencional y alternativo, la puesta en cuestión de las instituciones de arte, de los sistemas de arte y del papel o el futuro del papel de las instituciones de arte, pero también puestas en relación justamente con estos otros movimientos que hemos querido llamar contraculturales. Leti, no sé si haya más preguntas o cómo vamos de tiempo también. Estamos un poco ya sobre tiempo, entonces haré una más, pero les recuerdo que estamos por correo electrónico para cualquier otra información adicional y también avisarles que esta charla va a estar en el YouTube del museo, que también me están preguntando si habrá acceso a esta grabación. Terminaría con esta pregunta de Mónica Maristein, que habla sobre las acciones de ultraderecha. Pregunta, ¿qué sentido tiene para ustedes la cultura de la cancelación? Y si se tratará este tema en las charlas. Es una gran pregunta porque creo que muchos de los conversadores estaban preocupados de eso que llamamos cancelación. Por ejemplo, Rita Segato, que es quizás la pensadora feminista más interesante en América Latina hoy, o una de las más interesantes y más influyentes, pide un feminismo abierto, un feminismo argumentativo, un feminismo que no se reduzca a eslóganes, que no se reduzca a políticas corporativas que acaban cancelando una opinión sobre otra. Se trata de algo mucho más profundo que eso.
y creo que eso también se nota en la conversación con Walter Miñolo, en la conversación con Francia Márquez, una activista afrocolombiana. Hay muchos momentos en estas conversaciones en que se pone esa pregunta y hasta qué punto es peligroso que la respuesta sea la cancelación de una opinión distinta. Y creo que parte de lo que se trata de hacer en estas charlas es que si tienes los argumentos no necesitas cancelar a nadie, puedes decir lo que tienes que decir y al final probablemente prevalecerán los argumentos correctos. Yo quisiera, antes de concluir, además, recomendarles que vean la lista de ponentes con sus respectivas semblanzas y los temas de las mesas, de las charlas, más que ponentes son conversadores, que son en sí mismas muy ilustrativos de por dónde van a ir las conversaciones. Por ejemplo, está una mesa que se llama La Obscuridad como refugio de sanación. Hay otra mesa que se llama El cambio de época y la decolonización de los museos. Otra mesa de conversación se llama Despatriarcalización del espacio público. Ahí, por ejemplo, va a estar Paul Preciado. Las contraculturas del siglo XXI es otra de las mesas, con Grill Marcos y Mir Derry. Geografía y feminismo con las geobrujas, que es esta colectiva de geógrafas feministas, que van a conversar con Juliette Bordeaux del Instituto de Geografía de la UNAM. Activismo y justicia climática es otro de los temas. En los márgenes de la danza es otro de los temas de estas mesas. Feminismo y decolonización, en fin. Yo les pediría que vieran ese índice porque cada una de las mesas con estos títulos es bastante elocuente. Está Bifo Berardi en una mesa que se llama Abrazar el caos e imaginar el futuro, por ejemplo. Entonces, justamente es una gran amplia temática, gama de temas que van a ver desde esos puntos de vista las tres palabras que están incluidas en el título: arte, política y contracultura, en el contexto de la actualidad pandémica y lo que nos espera en la probable pospandemia, cuando esto empiece a pasar, digamos, ¿no? No sé, otra pregunta, había una última, ¿no, Leti? Estamos en tiempo, entonces yo creo que más bien ahí están los datos de Paula Tinoco y Alejandro Urbina para cualquier información adicional que gusten. Y les agradecemos mucho a todos y a todas por su asistencia, su atención, las preguntas generadas y quedamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.